Muerte por encargo la presunta implicancia del tren de Aragua y Maduro en crimen de Ronald Ojeda. Que la PDI encuentra el auto que secuestró al teniente venezolano Ronald Ojeda. Es en ese lugar donde con excavadoras y otro tipo de implementos logran encontrar el cuerpo de Ronald Ojeda. Ojeda viajó a Cúcuta para reunirse con un antiguo amigo de armas, el ex capitán Ángelo Heredia, otro enemigo público del régimen de Nicolás Maduro. ¿Quién fue? Para mí, el régimen de Nicolás Maduro. Piratas de Aragua, una red vinculada al tren de Aragua. Sospechas que los allanamientos masivos de hoy corroboran. Una operación que resultó muy exitosa. Este sujeto fue detenido, un ciudadano colombiano, como uno de los autores en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. ¿Respalda la tesis de un móvil político en el asesinato de Ronald Ojeda, lo que ha dicho el fiscal Héctor Barros? Lo que afirma el fiscal Héctor Barros tiene sustento en la evidencia. Una hipótesis de investigación que tiene sustento en la evidencia que se ha ido revelando. Son las 3 de la madrugada con 8 minutos. Estos 4 uniformados se presentan con el conserje e ingresan a este edificio de la comuna de Independencia. Esta escena, donde aparentemente la PDI toma detenido a un sujeto, se hizo conocida en casi toda Sudamérica. Se trataba de un plan perfecto. Un plagio para llevarse en menos de 2 minutos al teniente venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba con asilo político en nuestro país desde el año 2023 al escapar del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Era la esposa la que daba las primeras señales. Comencé a gritar, pidiendo que no se lo llevaran. Sin embargo, uno de esos sujetos me dijo que era de la PDI, pero inmediatamente me di cuenta que no eran policías, escuchando un acento venezolano. Las teorías sobre este secuestro, donde incluso se usó un vehículo con baliza para llevarse a Ronald Ojeda, comenzaron a sacudir la prensa. Incluso los cascos impiden el reconocimiento facial, la estatura, la complexión física de quienes son los secuestradores también llama la atención, muy parecida al de la víctima. Hasta ese momento, el plan iba a la perfección. No se sabía nada de los secuestradores que plagiaron a la PDI, y menos del exteniente secuestrado. Otras voces apuntaban a una operación política del gobierno venezolano, con ayuda del tren de Aragua. Nosotros hemos vivido con miedo por mucho tiempo. Esto era algo de lo que nosotros en algún momento sabíamos que podía pasar, pero no sabíamos a qué nivel iba a pasar. La lucha estaba activa, siempre ha estado activa, que hemos arriesgado hasta la vida, si es necesario. Ronald Ojeda había sido detenido en 2017 por traición a la patria y encarcelado en Ramo Verde, una prisión para militares donde sufrió torturas. Secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro. Se escapó, salió de Venezuela, pero desde el exterior siguió siendo disidente. Mantenían un contacto activo con el capitán Ángelo Heredia, Gervasio, quien le pedía consejos e ideas para poder entrar a Venezuela y montar una operación para revocar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tenías tú el temor de que algo así pudiera sucederle a tu hermano? ¿Tenían ese temor? Sí. El temor nosotros lo teníamos obviamente porque ya mi hermano había recibido bastantes amenazas por parte del gobierno de Venezuela, en donde se le remarcaba muchas veces o se hacía mucha insistencia sobre el nombre de mi hermano. Mientras los 4 secuestradores del Nissan Versa hacían lo suyo en el edificio, otro vehículo, un Chevrolet, hacía guardia. Es el copiloto de este, Jesús Castellano, de 18 años, luego imputado y primer detenido, el que da la siguiente pista. Pasados unos 3 minutos, vi que estos sujetos policías venían con un sujeto que solo vestía un boxer. En ese momento, Michael comienza a grabar con su teléfono celular, por lo que yo le pregunté por qué hacía eso, diciéndome que era la policía. Un supuesto registro de celular para mostrar a los aparentes financistas de que el trabajo se había realizado.
Las personas vestidas de policía tomaron al sujeto en boxer, mostrándolo hacia el vehículo en el que me mantenía junto a Michael, lo que me hizo pensar que sabían que mi amigo los estaba grabando. Puedo aseverar que los dos venezolanos eran de Aragua, por su acento, además que son miembros de la organización criminal Tren de Aragua. No sabía que ocurría una cosa como esta, donde Michael tampoco me comentó mayores detalles. Michael Villegas Rodríguez sería quien precisamente cometería el gran error del plan. Según la carpeta de investigación a la que Mega Investiga tuvo acceso, él, el conductor del auto, fue a cargar benzina y digitó su RUT para acumular puntos. Con ese error, la policía logró identificarlo. 170 días después del secuestro, Michael Villegas sería detenido en Costa Rica y extraditado a nuestro país. Un tercer vehículo se suma a la operación. Ojeda es cambiado desde el Nissan a un auto Hyundai. El resto de los secuestradores se sube al Chevrolet de Villegas y abandonan el vehículo que llegó con baliza al edificio de la comuna de Independencia por una falla mecánica. En exclusiva, accedimos a las fotos de la mañana siguiente, cuando la PDI encuentra este último vehículo abandonado, que además tenía su patente clonada. En su interior, los mismos chalecos antibalas usados para el secuestro y 2 celulares, uno que pertenecía a Ronald Ojeda. Pero hasta ese momento no se sabía el paradero de los secuestradores ni del secuestrado. El primer detenido, el copiloto del Chevrolet, es nuevamente quien entrega datos sobre sus nacionalidades y posibles paraderos. Dentro de lo que pude escuchar, él decía que había salido todo bien, pero que no sabía qué había pasado con el vehículo, que se les quedó varado, que tienen sus huellas y que había que desaparecer. Por ese motivo llamó a un sujeto al cual se refirió como Chito, a quien le preguntaba si estaba en Independencia para que fuera a quemar el carro. Puedo aseverar que los dos venezolanos eran de Aragua, por su acento, además que son miembros de la organización criminal Tren de Aragua. 10 días después del secuestro, los datos llevan a la policía hasta la toma Santa Marta, de la comuna de Maipú, también conocida como Santo Tomás. En una mediagua, en ese lugar, encontraron el cuerpo de Ojeda, dentro de una maleta, a 1,40 metros de profundidad. En uno de los puntos de esta propiedad, de esta toma, aparece una carpeta de pasto sintético que cubría un sector de la propiedad con mezcla de cemento fresco. Luego la PDI removió esa carpeta de pasto sintético y es ahí donde quedó en evidencia que existía un sector con una serie de remoción de tierra que había sido efectuada al interior de esa vivienda, y es en ese lugar donde con excavadoras y otro tipo de implementos logran encontrar el cuerpo de Ronald Ojeda al interior de una maleta de color azul. Todas las declaraciones que apuntaban al Tren de Aragua se hacen efectivas. La policía se percata que quienes dominan esta toma es un brazo de Aragua, especialistas en secuestros, conocidos como los piratas. Un mes antes de raptar y asesinar a Ronald Ojeda, cometieron el secuestro de un empresario en la comuna de Rancagua. Esta investigación o esta operación policial se desarrolla no solamente por el secuestro el secuestro economicidio de Ronald Ojeda, sino también por la asociación criminal. Y esa asociación criminal incluye alrededor de 10 delitos ocurridos en un periodo determinado entre fines del 2023 y fines del 2024. Ronald Ojeda habría estado en la mira tras un misterioso viaje a Colombia. Hemos arriesgado hasta la vida, si es necesario, y no tenemos miedo. ¿Quería Ronald Ojeda derrocar el gobierno de Nicolás Maduro? Desde siempre. 2 semanas antes de su secuestro, Ronald evita el paso fronterizo chileno y oculto cruza a Cúcuta, en Colombia. Todos sabemos qué pasó, realmente. Todos sabemos quién fue. Pero hay algunos que todavía tienen como una careta que no quieren ver la realidad. ¿Quién fue? Para mí, el régimen de Nicolás Maduro. ¿No tienes ninguna duda? No tengo ninguna duda. Mega Investiga accedió en exclusiva a un audio del propio Ojeda, el que confirma que participó en una operación militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, pero falló. Coño, sí, hermano, frustrante porque se hizo un trabajo bastante grande, pues, y fíjate que un pequeño error
que se está pagando bastante caro. De verdad que puso en riesgo todo. Ojeda viajó a Cúcuta para reunirse con un antiguo amigo de armas, el ex capitán Ángelo Heredia, otro enemigo público del régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, llega hasta Colombia y cruza la frontera efectivamente hacia Venezuela, donde tiene esta reunión. Logró escapar, volver a Chile, pero días después, dicen, pagaría las consecuencias. Y bueno, yo gracias a Dios pude salir, pero coño, mi capitán sí fue capturado, pero bueno, marico, no, bueno, como dices tú, frustrante porque los fines no se cumplieron y marico, no, bueno, se trabajó burda para eso. Su hermana nos comenta que a raíz del fallido viaje intentaban sacarlo del país. La amenaza estaba latente. Ándate, porque esta gente es capaz de disfrazarte y te van a llevar, me dije. Te van a llevar. Y es como que ya yo presentía lo que iba a pasar. ¿Tú le recomendaste a Ronald que no viajara? Sí. ¿Tenías miedo? Sí, le dije que no lo hiciera. Principalmente porque siempre le dije que nos estableciéramos como una familia ya normal. En el mega operativo de esta mañana, en la toma Santa Marta de Maipú, se detuvo a 10 personas. Uno de ellos de nacionalidad colombiana, que habría participado en el homicidio y descuartizamiento de Ojeda. Allí sería el Ministerio Público quien respaldaría los dichos del fiscal Héctor Barros. ¿Respalda la tesis de un móvil político en el asesinato de Ronald Ojeda, lo que ha dicho el fiscal Héctor Barros? Lo que afirma el fiscal Héctor Barros tiene sustento en la evidencia. En paralelo, en Estados Unidos se detuvo a un ciudadano venezolano apodado El Turco, quien es apuntado como uno de los líderes del grupo Los Piratas del Tren de Aragua y autor intelectual del secuestro y muerte de Ojeda.